Versículos 4 y 5 dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas y invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Primeramente quiero hablar de nuestro potencial en la marcha mala, porque Job aquí en nuestra escritura nos muestra un vistazo de la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Somos propensos a hacer lo que está mal en la vida. Todo su enfoque del estilo de vida de sus hijos se mide en una sola palabra que dijo Job, y esa palabra fue quizás. Literalmente, quizás. En otras palabras, él entiende la tendencia del corazón humano, y eso es que las personas no somos perfectas. Existe dentro de cada persona la inclinación hacia el pecado, hacia lo que está fuera del curso de Dios para nuestra vida. La Biblia nos muestra por qué las personas tienen un problema con pecado. Romanos 3, versículo 23: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pecado no simplemente son las cosas que hacemos, pero también es lo que somos. Somos pecado. Somos las personas que buscan pecado a veces. Salmo 51, versículo 5: pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Otra versión dice que me concibió mi madre en pecado. Muchas de las personas, la vista de ellos sobre el pecado es una lista de cosas malas que hacen las personas. Pero déjame decir, no simplemente estamos rompiendo reglas, pero son cosas que hacemos porque somos pecadores, por nuestra naturaleza. Piensa en la historia de Caín y Abel. Nadie le mostró a Caín cómo matar a su hermano. Él tenía algo dentro de su corazón que tenía esa inclinación, egoísta. Él fue el primero asesino en el mundo, y fue porque él era pecador, no porque alguien le mostró, no porque alguien le dijo: mira, levanta la piedra, tíralo sobre tu hermano. Pero él tenía un impulso natural en su corazón para hacer lo que él hizo. Romanos 8, 7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Está hablando de una motivación interna que cada uno de nosotros tenemos. Job conoció esto en sus hijos, y déjame decir, cada uno de nosotros debemos de conocer igual. Dentro de nosotros existe lo que los hijos de Job tenían. El hombre es capaz de caer fuera de la línea que Dios tiene para nosotros, caer fuera del curso que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Y aquí tenemos un problema, que es el pecado. El pecado es un asunto del corazón. Versículo 5: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Pecado no simplemente es la acción físico, pero el pecado es cuando nosotros en nuestra mente y corazón queremos hacer lo que está en contra de lo que Dios quiere. Santiago dice que el pecado es un deseo de nosotros. Proverbios 4, 23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El pecado nos dice: yo quiero hacer lo que yo quiero,
Yo quiero hacer lo que yo quiero, incluso que está contra lo que Dios me muestra en la Biblia, incluso lo que Dios me diga en mi corazón. Dios no se puede esconder lo que yo quiero experimentar en la vida para yo mismo. Entonces lo voy a perseguir a todo costo. El pecado causa que nuestra relación con Dios está en peligro. Isaías 59, versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó, y ya no los escuchará. Hay una división literalmente que se brota dentro de nuestra relación con Dios, una separación entre dos entidades que es nosotros y Dios. Apocalipsis 12:7 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Ese gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Eso es una imagen de lo que pasa a una persona espiritualmente cuando busca el pecado, cuando busca lo que está en contra de Dios. Él está lanzado espiritualmente, separado de Dios, hasta que se arrepiente. No puedes estar en el favor de Dios literalmente cuando hay pecado en nuestro corazón. El pecado últimamente nos daña. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Déjame decir en ese lugar, el raíz de todos nuestros problemas en el mundo, el caos y destrucción, viene de nuestro pecado. Viene desde Adán y Eva, maldiciones y pecado y destrucción que está brotando en diferentes partes del mundo. Fue por causa del pecado. Enfermedad fue por causa del pecado. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre un hombre ciego: maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Porque fue un principio entendido que el pecado invite daños en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra mente. Causa desconfianza dentro de grupos de personas. Es la razón por muchos muertos y cuerpos físicos que se están dañando. El pecado daña nuestra vida. Si el pecado trae tantos problemas, entonces uno debe de preguntar: ¿por qué las personas siguen haciendo el pecado? ¿Siguen viviendo de esta manera? Para algunos es el gozo del momento. Para algunos piensan: ¿sabes qué? Yo quiero, pastor, vivir en el momento. Yo quiero experimentar en mi vida. Yo quiero gozar de lo que está pasando en el momento. Los estilos que están en el mundo, las modas. Durante el Imperio Romano, personas que no querían aceptar los hijos que invitaron al mundo o dieron luz a estos niños, dejaban estos bebés hacia el lado de la calle o en las esquinas, los dejaban en la basura. Y eso fue la cultura romana, que si tú quieres vivir tu vida, puedes ignorar toda responsabilidad de tus pecados. Y déjame decir, hay muchas personas que viven su vida así. Y eso es lo que el pecado causa, que nosotros pensamos: ¿sabes qué? Voy a ignorar toda responsabilidad de mi vida, voy a ignorar toda consecuencia de mi pecado hasta que lo tengo que pagar. El versículo que leímos dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas. Me pregunto, ¿qué es lo que sabía Job de sus banquetes? ¿Qué tipo de tonterías sucedían en estas fiestas, rumbas de los jóvenes? Hebreos 11, versículo 25 dice: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres
momentáneos del pecado. Gracias. En otras palabras, el pecado es divertido. El pecado trae placer a la vida de uno. El pecado trae, podemos decir, felicidad en el momento. El pecado por eso es muy tentador involucrarnos en pecado, porque agrada a uno en el momento. Pero déjame decir, como las temporadas, se acaba la temporada de diversión y al fin del día hay un costo que pagar. Para muchos no tienen idea en otro camino para sus vidas. El pecado es el único círculo que ellos pueden seguir. Siguen en el pecado, siguen en el quebrantamiento de sus vidas, en el pecado, porque es todo lo que ellos saben. Yo vengo de una familia de pandilleros, drogadictos, alcoholismo, abuso, diferentes cosas, porque eso es lo que sabía mi familia. No sabían nada más para sus vidas, no sabían cómo ser libres de esa manera de vivir. Pecado y destrucción. Un misionero que se llama Bruce Olsen, muy conocido en Venezuela y Colombia de Estados Unidos, a los 19 años sintió el llamado de Dios para ir a los pueblos indígenas de los Motilones, que eran caníbales. Ellos no sabían otras maneras en cómo vivir. Eso fue la manera en cómo ellos vivieron, y ellos mataban a otros indígenas y los comían como ritual. Y hasta llegó Bruce Olsen y les compartió Jesús y les dijo: mira, no tienen que vivir de esta manera, pueden buscar una salida de esta maldición. Personas en nuestro mundo que no saben cómo cambiar, hacen el pecado porque no tienen otra respuesta. Entonces vamos a hablar segundamente de la corrección del rumbo que necesitamos. En nuestro texto, Job nos muestra que hay cosas que podemos hacer, hay una cosa que podemos hacer para solucionar nuestro problema con el pecado. No tienes que seguir viviendo la vida de la manera en que has estado viviendo. Tu vida puede cambiar. Tu vida no tiene que seguir igual como antes. El camino que tú sigues puede cambiar. Entrando en nuestra iglesia de una manera, puede salir totalmente una persona diferente. Y eso es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento cambia nuestro corazón. La palabra arrepentimiento significa apartarse del pecado y dedicarse a la enmienda de la propia vida. En otras palabras, corrección de rumbo, corrección del curso que tú estás siguiendo, cambiar la manera en cómo estás viviendo. Ahora el pecado no es la respuesta que tú buscas, ahora buscas una dirección que Dios te da, y eso lo haces a través de la oración. Hechos 3:19, ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelven a Dios para que sus pecados sean borrados. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada que te detiene de Dios. No necesitas buscar santos, no necesitas buscar brujería, no necesitas buscar y pagar por agua santa. Simplemente tienes que clamar a los cielos: Dios, ¿sabes qué? Sálvame, perdóname de mis pecados, perdóname de mi pasado, de lo que yo he hecho este día, ayer o la semana pasada. Pero déjame decir, es usted que tienes que decir esas palabras en tu corazón. Es usted que tienes que soltar las palabras diciendo: Dios, perdóname, lava mi corazón, lava mi mente de todo pecado, de todo error que yo he cometido. Segundamente, tenemos que desarrollar
una práctica regular del arrepentimiento. Arrepentimiento significa correcciones a nuestro curso. No simplemente es un evento de una vez. El pecado nos separa de Dios. ¿Y qué pasa durante un curso de una semana, un mes? Es posible, es quizás, como dijo Job, quizás que cometemos pecado. Tenemos que rendir ese pecado hacia Dios. Yo como pastor, como cristiano, como padre, como esposo, yo a veces tengo que arrepentirme de cosas que yo hice en mis relaciones con otros. Un hábito de arrepentimiento mantenga las cosas vivos en nuestra vida, nuestras relaciones, sana de sus relaciones, sana nuestra relación con Dios, nos da favor con Dios. Arrepentir siempre, nunca parar de arrepentirnos. Incluso que tenemos años en el cristianismo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, buscar el perdón para las cosas quizás que hemos hecho. Hay tiempos de debilidad. Nosotros podemos resbalarnos, tomar una dirección de pecado en tiempo de debilidad, cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no estamos orando, cuando no estamos asistiendo a la iglesia, podemos caer en pecado y a causar que nuestro corazón persigue una ruta equivocada. 1 Juan 3:15 dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Las palabras de Jesús nos recuerda que el pecado comienza en nuestro corazón. Dice en el fondo de su corazón. En otras palabras, un pensamiento de asesino, un pensamiento de odio contra una persona, déjame decirle, es causa para que una persona viene al altar y dice: Dios, perdóname por mis pensamientos. Tenemos que arrepentir de cosas secretas que nadie sabe lo que estamos enfrentando. Versículo 5: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Salmos 19, versículo 12: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permites que esos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Las palabras de David. Él conocía que, ¿sabes qué? Es probable que yo hago algo sin ser consciente que es pecado. Entonces, Dios, guárdame. Yo me arrepiento de esas cosas que no conozco. Y déjame decir, cada uno de nosotros debemos de establecer un hábito igual. La palabra dice que Job tenía un hábito de arrepentirse. Déjame decir, hay beneficios cuando tenemos arrepentimiento regular en nuestra vida, correcciones en nuestro curso. Primeramente, restaura nuestra relación con Dios, nos mantenga unánimes con Dios, con el Salvador de nuestra vida. Segundamente, nos protege a nuestro corazón. Job fue un hombre recto porque él tenía un hábito saludable de arrepentimiento en su vida. No quiere decir que siempre vamos a ser el pecador peor del mundo. No quiere decir que vamos a tener vergüenza porque hicimos tal cosa, pero significa que somos dispuestos a recibir la corrección que Dios tiene para nosotros. Muchas personas siempre le preguntaron al pastor Wayne Mitchell: ¿cómo te mantienes vibrante y en llamas para el evangelio? Y él respondió: me arrepiento siempre.
En otras palabras, tenía un hábito de arrepentimiento. Incluso como pastor de muchos años en el ministerio, él tenía que limpiar y mantener su corazón. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquieten. El razón por qué tenemos el llamado al altar después de cada servicio es para que puedas venir y hacer mantenimiento en tu corazón. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, examíname. Mira mi corazón. Quizás que hay cosas al fondo de mi corazón que están equivocados. El altar o el lugar donde nos arrepentimos no debe ser un lugar de vergüenza, de pena, pero debe ser un lugar donde venimos y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto, quizás pequé, quizás que cometí un error, y respondemos al cruz de Calvario, traemos las cosas, los asuntos de la vida hacia Dios, y Él nos ayuda, nos sana y nos repara a través de nuestro corazón, listo para arrepentirse. Últimamente trae un cambio de Dios para nuestra vida. Versículo 5, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Personas que pecan regularmente no se convierten a un asesino, de una noche al otro. Pero es un hábito de abandonar el arrepentimiento que lleva a esa persona a ese lugar. Un pensamiento de odio y luego otro día con varios pensamientos de odio lleva a esa persona a matar a una persona. Pero déjame decir, es igual con el otro sentido. Para ser una persona mejor, un cristiano mejor, tienes que reconocer el raíz de toda maldad en tu vida, todo pecado, y eso viene al fondo de tu corazón. Juzgar esos pensamientos, juzgar esas posibilidades de pecado en tu corazón. Cada día es arrepentirse de quizás un pensamiento, quizás una emoción fuera de control. Y poco a poco vas a ver que hay convicciones establecidas en tu corazón que no tenías antes. Reparas tu conciencia con Dios. Últimamente vamos a hablar del Dios que lo hace posible. Porque el arrepentimiento no se trata de ser una persona perfecta. Si eres la misma persona, déjame decir, la perfección o la persona perfecta nunca va a suceder en esta tierra. Nunca vamos a lograr ser una persona perfecta. Siempre somos transformados cada día hasta que llegamos a los cielos. Siempre vamos a tener la inclinación al pecado. Pero déjame decir, podemos establecer barreras. Barreras te van a ayudar a alcanzar el lugar que Dios tiene para usted. Una de las cosas que encontré sobre la historia de Apolo, los cohetes que lograron alcanzar la luna, cada vez que salía del curso, empezaron a encender los cohetes para moverse hacia el curso, al curso correcto. Y era algo que tenían los computadoras, el comunicación y tecnología, que causara que el cohete se corregía. Entonces nos dice que también nosotros tenemos que tener esto en nuestra vida, un hábito de arrepentimiento. Cada vez que nos desviamos un poco fuera del curso de Dios, el arrepentimiento nos causa regresar a lo que Dios tiene para nosotros. Arrepentimiento se trata de una vida rendido en sacrificio a lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 5 dice, y ofreció una ofrenda quemada para cada uno de ellos. 1 Corintios 15:31 dice, pues juro
Amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. En otras palabras, cada día yo me muero con mi carne. Cada día yo hago un intercambio con Dios, me arrepiento de mis pecados y entrego mi carne para que Dios pueda hacer lo que Él quiere con mi vida. Y eso es lo que es el arrepentimiento, sacrificando nuestra carne para lo que Dios quiere para nosotros. Últimamente yo cierro con esto. En nuestro texto nos muestra el carácter de Dios. Un padre, Job, pensando y preocupándose por sus hijos. Esa es una imagen perfecta de quién es Dios. Job no simplemente lo hizo para cualquier persona, lo hizo porque él amó a sus hijos. Y es igual, Dios nos ofrece oportunidades para arrepentirnos porque Él nos ama. Juan 3:16, por eso Él envió a Jesús a este mundo, para darnos un sacrificio, una oportunidad de ser salvos. Esto es el deseo de nuestro Padre Celestial, que no todos van al infierno, pero escapamos del juicio de Dios. Segundo Pedro 3:9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensen. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepienten. Dios suple para nosotros oportunidades para arrepentirnos. En nuestro hogar, cuando estamos pecando quizás, ahí está Dios diciendo, mira lo que hiciste. Tienes que cambiar, tienes que entregar ese pecado a mí, tienes que arrepentirte en tu corazón. En la iglesia, escuchando las prédicas, Dios impulsa nuestro corazón hacia el altar para rendir nuestro corazón de nuevo, para morir en nuestra carne de nuevo, a través de la oración. Por eso venimos a la oración en las mañanas, para que podamos empezar el día limpio y correcto y recto en nuestros corazones. Como les dije en la mañana, empezando jueves vamos a tener 11 sermones, 11 oportunidades de escuchar correcciones del curso para nuestra vida. Y si perdemos estas oportunidades, perdemos oportunidades de corregir el curso en ciertos asuntos de la vida. Una práctica regular, déjame decir, es necesario. Esta semana vamos a tener una tremenda cantidad de arrepentimiento y debemos de darle gloria a Jesús por eso. Arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos de nuevo. Versículo 5, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Cada uno de nosotros debemos de adoptar una práctica habitual como hizo Job. Lamentaciones 3:22, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Y déjame decir, cuando nosotros arrepentimos cada servicio, cada mañana en la oración, estamos confiando en ese versículo. Sus misericordias jamás terminan. En otras palabras, vamos a tomar la oportunidad de arrepentirnos hoy, hacer correcciones en el curso para que podamos lograr el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Arrepentimiento. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador tanto que Él quiere que nosotros nos arrepentimos de todo nuestro pecado. Él no quiere que nuestro orgullo
se interponga en lo que Él tiene para nosotros. A veces tenemos vergüenza de decir, sabes que soy pecador. Pero déjame decir, cada uno de nosotros fuimos pecadores. La única diferencia entre yo y usted es que soy un pecador salvado por gracia de Dios. Y cada uno de nosotros podemos ser así esta noche. Quizás que estás aquí y dices, pastor, yo soy un pecador, yo quiero la gracia de Dios. Yo quiero arrepentirme de mis pecados, como Job hizo para sus hijos. Yo quiero que hagas algo en este lugar. Levanta tu mano. Me gustaría orar por usted. Dios ve esta mano. ¿Qué más? Dios está tratando con personas. Quizás que conociste los caminos de Dios, pero regresaste al pecado. Déjame decir, Dios todavía te ama, todavía te está dando oportunidad. Él todavía espera que tú respondes al Evangelio. Él te quiere restaurar. Pero eso pasa cuando tú te arrepientes de tu pecado. Estás aquí en ese lugar, dices, pastor, yo quiero arrepentirme de mi pecado. Levanta tu mano. Si levantaste tu mano, yo quiero que haces algo en serio. Ponte de pie y venga adelante. Queremos orar contigo. No tienes que tener vergüenza. No tienes que sentir que todos te están mirando. Ahora, cristiano, el orgullo a veces nos puede detener de responder al altar. Ay, ¿qué va a pasar si todos me miran responder? ¿Qué va a pasar si ellos ven que yo estoy en pecado, que yo estoy en cosas equivocadas? Pues no importa lo que los demás piensen. Dios quiere que nosotros siempre arrepentimos. Quizás de emociones fuera de control, quizás de pensamientos fuera del curso de Dios para nuestra vida. Quizás que soltamos unas palabras especiales con enojo a alguien en nuestra vida. O quizás que dijimos una mentira. Debemos de responder al altar, arrepentirnos de cosas que quizás no conocemos que están ahí. Entonces vamos a ponernos de pie en este lugar. Vamos a venir a estos altares y vamos a tocar los cielos con nuestro arrepentimiento. Vamos a orar y decirle, Dios, ¿sabes qué? Perdóname por cierta actitud. Perdóname por ciertos pensamientos. Perdóname por cualquier cosa que hice esta semana, este mes pasado. Señor, ayúdame este día. Yo robo sende revesanda. Padre Celestial, tú conoces el corazón profundo de cada persona, Señor. Te pido, Dios, que nos perdones. Dios, que nos visitas aquí donde estamos, Señor. Ayúdanos a establecer un hábito ritual, Dios, de arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Yo robo sende revesada mandai. Gloria a Jesús en este lugar, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y te pido, Dios, que nos perdones, Dios, por nuestros propios